Con el gusto de saludarles, su amigo y consultor Sergio Sánchez les da la bienvenida a una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. Comenzamos. Consejos de finanzas, economía e impuestos. Entre finanzas e impuestos, con el doctor Sergio Sánchez. Gracias amigos que nos acompañan todas las semanas en su programa Entre Finanzas e Impuestos, especialistas y expertos. Y hoy vamos a platicar con un muy buen amigo que nos visita desde el estado de Puebla y en el municipio de Tehuacán. Él es el maestro y doctorante Arturo Cid Oropiña. Y desde luego, él como abogado constitucionalista nos va a platicar de un tema muy interesante referente a los derechos humanos de los contribuyentes. Algo que hoy en día está muy en boga y que finalmente tiene que ver con nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en donde precisamente se habla de estos derechos fundamentales, los derechos humanos, que hoy trasladados al tema tributario y en defensa de nosotros, los contribuyentes, entenderemos un poco de qué se trata de lo que hace la Prodecon en este caso, cuando atiende este tipo de situaciones. Esto como una solución inclusive alternativa, yo le podría llamar, de controversia, de evitar algo mayor respecto a llegar con la autoridad a tener un problema que pudiera ser mayúsculo y con pocas alternativas de solución. Y hoy el doctor Arturo Sidoro Piña nos va a platicar al respecto. Arturo, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este programa Entre Finanzas e Impuestos. Muy buenas Platícanos un poco. tardes. Gracias, Arturo. Platícanos un poco. Este tema en sus antecedentes, ¿de qué trata prácticamente? Bueno, sin duda de los derechos humanos de los contribuyentes, tanto personas físicas como personas morales, ambas son personas, ¿verdad? Y se encuentra tutelado el derecho humano justamente por el acceso a la justicia eh, fiscal. En este caso, el tema es jurisdiccional. Que está previsto con el acceso al recurso de revocación, al juicio contencioso, al juicio de garantías, pero se ha soslayado o no se ha difundido bien el tema del derecho fundamental a la libertad, a la vida, la dignidad y demás. Entonces vamos por dos vías que se tienen que atender por parte de las autoridades y no precisamente que sean jueces y demás, de tal suerte que es muy importante lo que ya se ha estado suscitando, que son destellos de justicia fiscal por parte incluso de la vía no jurisdiccional, quiere decir, con simples actos peticionarios por parte del contribuyente, y que las autoridades han resuelto pro homine, ¿verdad? Otorgando el mayor beneficio a contribuyentes, destellos de justicia fiscal, y que también en la parte jurisdiccional hemos sabido de sentencias y de juicios de nulidad justamente en relación a que los magistrados están pronunciando por este principio pro homine que está plenamente identificado con preservar, ¿verdad?, los derechos humanos y, por supuesto, de los contribuyentes. Muy bien. Arturo, hay una reforma constitucional al respecto, que precisamente se refiere a los derechos humanos y tiene, desde mi punto de vista, en forma particular, tiene profundas implicaciones. Esto, desde luego, en el sistema jurídico mexicano, puesto que constituye, sin duda, un cambio de paradigma total, en un nuevo modelo de tutoría de derechos en defensa del gobernado. Y, desde luego, obedece a lo que estamos viviendo hoy en día en México con el alto grado de fiscalización que tenemos. De tal forma que estamos ciertos que lo que tú nos vas a platicar hoy
nos va a referir prácticamente a aquello que la autoridad pueda ejercer en contra de nosotros y a su vez nosotros también, como lo acabas de mencionar, llevar a cabo medios de defensa para poder salir avante ante cualquier situación. Y de esto seguramente hay principios rectores de los derechos fundamentales de los contribuyentes. Al respecto, ¿qué nos podrías platicar, amigo? Bueno, en relación, como lo acabo de mencionar, los principios fundamentales de la vida, la libertad, la dignidad, no solamente la protección judicial, la tutela de protección judicial, el tener la oportunidad de promover un recurso de un juicio de garantías, sino, y también no verlo como algo alterno, eh, eh, particularmente nuestro despacho, ¿verdad? Se aboca a verlo como algo principal, de tal suerte que, vuelvo y repito, las autoridades, las propias autoridades han ya resuelto al respecto, es decir, no tan solo los tribunales, sino las autoridades resuelto al respecto. Y claro, esto ha sido difundido por la Procuraduría, que es un trabajo importante, la Procuraduría de Derechos del Contribuyente, concretamente en un caso que podemos nosotros, ya es ampliamente difundido, en cuanto que perseguía a un contribuyente una reducción de una multa, atendiendo a una tabla y le correspondía un porcentaje, pero resuelve la autoridad que le otorga el 100% en virtud del programa de facilidades actual que está prorrogado a través de miscelánea fiscal, que le otorga la protección más amplia. Entonces, en ese sentido, es muy importante, ¿verdad?, que estamos viviendo otra época, estamos viviendo el metaverso, estamos hablando de inteligencia artificial, en el que en paralelo a la tecnología que va avanzando, pero el derecho humano pareciera que se va quedando un poquito atrás, pero ha dependido de los gobernados, de los quienes impulsan estas promociones de defensa de contribuyentes, y ahora ya se baja la ciudadanía para que sea sencillo, como tú lo dijiste al inicio de tu programa, sencillo, fácil de entender, y sobre todo los elementos tan importantes de progresividad, universalidad, indivisibilidad, las figuras de convencionalidad, las figuras de control difuso, de tal suerte que es importante que las podamos conocer. Arturo, a mí me llama la atención un concepto y que va referido precisamente a estos principios, como tal sería el caso de la proporcionalidad tributaria. Y esto nos remonta también al artículo 31, fracción cuarta, desde luego, en donde, pues como sabemos, todos debemos cumplir con nuestras obligaciones fiscales y aportar al erario. Al respecto, ¿qué nos puedes platicar para poder entender este concepto de proporcionalidad tributaria? Bueno, de antemano ya es un tema de los más difundidos, yo creo, de estos principios constitucionales en el ámbito tributario, que es contribuir a gasto público de acuerdo a la capacidad económica, ¿verdad? La generación del ingreso, y que precisamente yo consideraría que vamos más allá con los principios que he mencionado últimos de proporcionalidad, perdón, de universalidad, progresividad, indivisibilidad, en relación a que tienen mayor jerarquía supranacional. Recordemos que 31 fracción cuarta es de aplicación doméstica. Y en este caso, observando el derecho supranacional, estaríamos enfocándonos a las otras figuras que entran también de alguna manera, no doméstica, no de nuestro país, pero sí el control constitucional. Concretamente, encontramos en la proporcionalidad de elementos como son dignidad, mínimo vital, por ejemplo. ¿Ok? Y en ese sentido, entonces tenemos otro concepto muy interesante, como es la equidad tributaria. Al respecto, platícanos un poco antes de ir al corte y continuar con este tema. Pues sin duda que también es de los más difundidos, que la autoridad trate a los iguales por igual y desigual a los contribuyentes que son desiguales ante la ley, ¿verdad? No con el mismo rasero en este sentido. Recordemos que ese ejemplo en el que una secretaria de una empresa privada, de una maquiladora, le retenían el pago de la indemnización del aguinaldo, y a una secretaria de trabajadores del Estado, eh,
no le retenían el aguinaldo que cobraba anualizado, de tal suerte que se interpuso el amparo, pues las dos ejercen el mismo trabajo ante el sujeto, de tal suerte que desincorporaron de la esfera jurídica la retención a esa gratificación anual por parte del sector privado, ¿verdad? De tal suerte que si siendo iguales, el trato debe ser igual. Excelente. Y bueno, todavía nos da tiempo para poder hablar de la legalidad, algo que también puede resultar muy confuso para nuestros amigos que poco están entendidos de estos temas, pero que hace mucha falta involucrarnos. Así que al respecto de la legalidad, platícanos, ¿qué es lo que debemos entender por tal concepto? Recordemos que al final del 31 fracción cuarta reza atendiendo a las leyes proporcional, equitativa y legal. Ilegal para gastos públicos es la obligación de contribuir de todos los mexicanos. De tal suerte que atendiendo también al artículo primero del Código Fiscal de la Federación, refiere que solo mediante ley, los artículos constitucionales 16 y 14 refieren a que de acuerdo a las leyes deben ceñirse todo el acto de las autoridades. El 38 también del Código Fiscal de la Federación, y así se pueden estar diseminados los dispositivos que tienen que ver con que solo estamos obligados a contribuir a gasto público mediante ley, nada de memorándums, avisos, exhortos. Ahora resulta que hasta instructivos, fichas técnicas y demás, ¿no? Así es, así es. Bien, pues nos enfrentamos a un mundo cambiante, a un país que está en un constante cambio y en una revolución también en cuanto a muchas situaciones, como tú lo has mencionado, tecnológicas. Y bien, pues para continuar con este tema, yo le voy a pedir al público que no se vaya, que continúe con nosotros. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos con un segmento en donde platicaremos más de este tema respecto a los derechos fundamentales de los contribuyentes, derechos humanos de los contribuyentes, perdón. Muchísimas gracias. En un momento regresamos con ustedes. Entre finanzas e impuestos. Continuamos.